A comienzos del siglo XV, en medio de la guerra y la tensión que marcaban la historia de Francia, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la nación. Juana de Arco, una joven campesina, se levantó con un propósito claro: liberar a su país de la invasión inglesa. En un momento de desesperación para su pueblo, Juana afirmó recibir visiones divinas que la guiaron a tomar una decisión que pocos habrían imaginado: enfrentarse a los poderosos ejércitos ingleses y poner su vida en juego por una causa mayor. ¿Cómo logró una joven sin experiencia militar ni respaldo noble convertirse en líder de una de las batallas más decisivas de la historia de Francia? Hoy exploraremos su vida, sus victorias y los eventos que llevaron a su trágico final, dejando un legado que perdura hasta hoy. A principios del siglo XV, en una Europa devastada por la guerra, surgió una figura que cambiaría el destino de Francia. Juana de Arco, una joven campesina sin experiencia militar, fue vista como una heroína, y más tarde, como una mártir. En medio de la Guerra de los 100 años, una guerra prolongada entre Francia e Inglaterra, Juana se presentó como una líder que desafió las expectativas de su tiempo. Su vida estuvo marcada por la convicción, las batallas y un destino trágico que la llevaría a ser una de las figuras más emblemáticas de la historia. El inicio de su viaje. Juana nació alrededor de 1412, en el pequeño pueblo de Domremy, en la región de Lorena, Francia. Hija de una familia campesina, no había nada en su infancia que indicara que algún día se convertiría en la figura histórica que conocemos hoy. A la edad de 13 años, Juana empezó a afirmar que recibía visiones divinas. En sus relatos, se mencionaba que oía voces de santos como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le indicaban que debía ayudar al delfín Carlos, heredero al trono de Francia, a reclamar su derecho al trono y poner fin a la ocupación inglesa. El encuentro con Carlos VII. A pesar de su juventud y falta de formación militar, Juana convenció a su familia de que su misión era divina. Con la ayuda de algunos partidarios, logró llegar a la corte del delfín Carlos en 1429. Después de una serie de pruebas para demostrar su fe y la autenticidad de sus visiones, el delfín accedió a escucharla. Su mensaje era claro: debía llevar a las tropas francesas a la victoria y asegurar que Carlos fuera coronado como rey de Francia. El delfín, que en ese momento se encontraba luchando por recuperar el control de su territorio, le otorgó un ejército. Juana, con la fe y el apoyo de su ejército, se dirigió hacia Orleans, que estaba sitiada por las fuerzas inglesas. La Batalla de Orleans. La Batalla de Orleans, en 1429, marcó un punto de inflexión en la guerra. Juana lideró el asedio con gran determinación, y las fuerzas francesas lograron romper el cerco inglés. Esta victoria no solo elevó la moral de los franceses, sino que también consolidó la figura de Juana como una líder capaz y carismática. La población, que la veía como una enviada divina, empezó a considerarla una verdadera heroína nacional. La coronación de Carlos VII. Con la victoria en Orleans, Juana ayudó a Carlos VII a asegurar su camino hacia la coronación. En julio de 1429, Carlos fue coronado rey en Reims, un acto que simbolizó la restauración de la soberanía francesa frente a la ocupación inglesa. La intervención de Juana fue clave en este proceso, y su figura se consolidó como un símbolo de la resistencia francesa. El declive y la captura. A pesar de las victorias, el destino de Juana estaba lejos de ser seguro. En 1430, mientras luchaba por liberar Compiègne, fue capturada por las fuerzas borgoñonas, aliados de los ingleses. La caída de Juana fue un golpe devastador para las fuerzas francesas, y rápidamente fue entregada a los ingleses. El juicio y la condena. Juana fue sometida a un juicio en el que se le acusó de herejía, brujería y de vestirse como hombre, un acto que, en la época, se consideraba una ofensa grave. Durante el juicio, ella defendió con firmeza su fe y sus visiones, pero las autoridades religiosas y políticas la vieron como una amenaza. Finalmente, en mayo de 1431, fue condenada a muerte y quemada en la hoguera en Rouen a la edad de 19 años. La legado de Juana de Arco. Aunque Juana fue ejecutada de manera trágica, su impacto no se desvaneció con su muerte. En 1456, el Papa Calixto III ordenó la revisión de su juicio, y se determinó que Juana había sido injustamente condenada. A partir de ahí, su figura fue reivindicada,
y más tarde fue canonizada como santa en 1920. Juana de Arco pasó a la historia como una figura que representaba la valentía, el sacrificio y la lucha por una causa justa, sin importar el contexto o las adversidades. Su vida y su legado continúan siendo una fuente de inspiración, tanto en Francia como en el resto del mundo. Juana de Arco, la campesina que se convirtió en líder militar, sigue siendo un símbolo de resistencia, coraje y determinación. Juana de Arco es mucho más que una figura histórica, es un símbolo que trasciende las fronteras del tiempo. Su valentía y fe en su misión cambiaron el curso de la historia, y aunque su vida fue breve, su impacto perdura. En un mundo donde las voces de mujeres como ella eran, y en muchos casos aún son, silenciadas, la historia de Juana nos recuerda que incluso las circunstancias más adversas no pueden apagar el poder de una convicción fuerte. Hoy, más de 600 años después, seguimos recordando a Juana de Arco como una de las figuras más emblemáticas de la historia mundial.